Pues bueno, vamos a empezar el sábado y tenemos aquí a otro amigo. Yo la verdad que tengo suerte porque vienen muchos amigos aquí a verme a Tacoronte y además tengo la enorme fortuna de poder presentarlo. Y aquí tengo un amigo, un tocayo, tengo a José Ángel Mañas, que esta mañana cuando estábamos comiendo yo había apuntado hoy, iba a decir, bueno, voy a presentar a José Ángel, que es escritor, guionista, articulista, que ha escrito más de 30 novelas. Y estaba hablando con él comiendo y me dijo, no, yo he escrito 30, pero es que a cuatro manos, si las sumamos todas, tenemos 40 novelas ya de José Ángel Mañas. O sea que tienes para llenar una estantería solo con tus novelas. Sí. Lo que pasa que en mi casa yo soy poco egocéntrico, están todas metidas en un rincón que no vea ninguna foto mía, soy un poco maniático y con lo cual no sé exactamente cuánto espacio ocupan, pero bastante. José Ángel, que además en el año 94, cuando empezaste jovencísimo, llegaste a finalista del Planeta, que ahora está tan de No, moda. del Nadal. Del Nadal, del Nadal, Bueno, del Nadal. Lo digo, que ahora está tan de no, moda todo lo que tiene que ver con los grandes premios y lo que tiene detrás, ¿no? sí, Una pero forma de empezar tremenda. ¿Con era 23 años tenía? 22, 22 iba años. así, yo soy de octubre, y sí, fue un arranque fulminante, pues un poco, bueno, Carmen Laforet lo ganó. Ella no, yo quedé finalista, pero bueno, significó que me iban a publicar, y es verdad que aquella primera novela mía, Si tú los de Cronen, pues tuvo mucho éxito, y arranqué muy fuerte, ¿no? Y aquello me ha permitido justamente dedicarme exclusivamente a la literatura, que yo entiendo que es un privilegio, y gracias a eso pues he podido publicar tanto, es decir, todos mis esfuerzos pues se han concentrado en lo creativo. Y desde hace unos años, y por eso está aquí hoy en Tacoronte Histórica, desde hace unos años tenemos la fortuna también de que José Ángel escribe novela histórica. ¿Cuántas novelas llevan ya? ¿5? Bueno, no, seis. Alejandro hizo una sobre Alejandro Magno, 7, y las vísperas del 36, claro, eso era un folletín que publiqué sobre el 36 día a día en el Español. Eso son 1000 páginas, o sea, son 4 volúmenes, pero bueno, no sé si conocer uno, si es entre 7, según como lo concibas, entre 7 y 11. Y hoy lo tenemos aquí por su última novela, que salió hace 2 meses, en septiembre, ¿no? En septiembre, que es Berenguela, y con ella cierra una especie de trilogía que empezó en el año 21, ¿fue? Con Pelayo, Sí, ¿no? con Pelayo, efectivamente. Sí, bueno, antes sí que tengo que explicar un poquito cómo llego yo a la novela histórica, porque claro, a mí la gente me ubica pues, en las novelas muy realistas, pues como Historias de Cronen, Me Saca, Ciudad Rayada, etc. Y es verdad que al principio, cuando empecé con este género, pues les chocaba o se extrañaban, ¿no? Y bueno, hay que saber que yo soy licenciado en Historia Contemporánea. Es verdad que es algo que no solía decir al principio porque yo pensaba que no tenía ninguna trascendencia. Es verdad que fue un periplo un tanto descabalado, es decir, yo estudié un año en Madrid, luego me fui un segundo año a la Universidad de Sussex con Erasmus, y ahí pues estudié cosas tan peculiares pues, como la rebelión de los lombardos en el siglo XIV. Luego, pues como nadie en aquella época quería irse a Grenoble, no era habitual hacer un segundo año Erasmus. Yo hice un segundo año Erasmus, me lo permitieron, y allí estudié cosas pues, como la historia del cine, los años 60, Roger Vadim, Brigitte Bardot, y Dios, que la mujer, este tipo de películas, y cosas como asuntos pues, como psicohistoria, que no tiene que ver con Asimov, sino que era un poco pues, la aplicación de las teorías psicoanalíticas a el estudio de movimientos de masas en la historia, ¿no? Y entonces luego volví a Madrid, y como tenía una cierta facilidad para el estudio, pues hice cuarto y quinto juntos ese año, y yo entendí que claro, mi padre, que me había ganado un año sabático que yo pensaba dedicar a escribir. Y a los 6 meses quedé finalista del Premio Nadal, ¿vale? Entonces me metí en el mundo de la literatura y ya me olvidé de la historia, ¿no? Pero luego me di cuenta que efectivamente aquellas lecturas que había tenido durante esta formación académica, pues que me habían marcado más de lo que yo pensaba, ¿no? Es decir, si coges mi primera novela, pues Historia de Cronen arranca, y es el 27 de junio de 1992, acaba de jugar el Atlético y el Real Madrid una final de la Copa del Rey, ha metido un gol Schuster, otro Futre. Este grupo son madridistas y están molestos porque Mitchell ha fallado un penalti, y luego unas páginas más adelante pues se ve que va llegando la llama olímpica a Barcelona, está la Expo 92 en Sevilla, está la guerra de Yugoslavia, ¿vale? Y hay una especie de atención al contexto histórico que es como muy
muy propio, muy característico de mi novelística, ¿no? Y que realmente me di cuenta de que tengo una visión historizante de la novela y de la realidad, ¿no? Y bueno, pues luego antes he mencionado este folletón en el año 2016 con Pedro J, ¿no? Que recreé lo que era año 1936, bueno, empezamos en el 35 con el escándalo extraperlo, pero bueno, me tiré todo el año recreando cada día una viñeta de algo que había sucedido en ese 80 años antes, en ese momento. Eso me volvió a meter el gusanillo de la historia y luego yo siempre digo que fue el proceso. O sea, realmente a mí el proceso en 2017 a mí me perturbó muchísimo. O sea, fue una cosa, o sea, siempre digo que hemos pillado todos un gripazo identitario tremendo, y a mí yo tuve necesidad de entender cómo era el país en el que vivo, ¿vale? Y entonces, en cada una de mis novelas he buscado momentos claves de la historia de España. Entonces, bueno, el 36 es uno, hay que entenderlo para entender lo que es España. El siglo XVI es otro, lo que es la conquista de América, conquista de lo imposible. Bueno, yo trabajé, parece que no se puede entender América sin España y no se puede entender España sin América, quien quiera no sabe bien. Y luego, bueno, Gonzalo es una especie de spin-off de Conquistador de Imposible, y luego ya me metí en estas tres, en este proceso, lo que llamamos Reconquista, que me parece que es también fundamental para entender lo que es España. De hecho, yo creo que el debate historiográfico más importante de la historia de España, nunca mejor dicho, es el que mantienen Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro, ¿vale? A propósito de esta historia medieval, porque claro, es el factor diferencial de España con respecto a Europa, la ocupación árabe, y ahí, por ejemplo, es verdad que para Sánchez Albornoz defiende una visión muy clásica de lo que es, dice, una nación, dice, antes de la ocupación árabe, la devastación para él es algo superficial, y ese sustrato identitario se mantiene antes y se mantiene después, ¿vale? Y viene Américo Castro y dice, no, una cosa es muy menos, digamos que Sánchez Albornoz es el más riguroso, era un historiador muy de estudio, muy de archivo, y Américo Castro era más literario, si se quiere, pero muy brillante, y dice, no, España, se puede hablar de España a partir de que se juntan las tres, el elemento musulmán, el elemento judío y el elemento cristiano. Y cuando desaparecen dos de esos elementos, empieza la decadencia, ¿vale? Entonces es una visión que ha tenido realmente ha dado mucho juego, ¿no? El Goytisolo, el concepto de la alianza de civilizaciones, y es muy interesante, ¿no? Y esto está basado en el estudio de este momento. Y a mí me apetecía entenderlo mejor, entender qué había sucedido, cómo había sido, y sencillamente escogí, bueno, pues por seguir un hilo, tres momentos: el principio, la mitad y el final, ¿no? Y busqué tres grandes batallas. La batalla de Covadonga, que es un poco el arranque, y ahí ambienté, pues, Pelayo, ¿vale? El nacimiento del reino de Asturias, que es ese momento en el que, bueno, es el germen de aquello que más tarde va a ser España. Ya sabéis que está todo muy cuestionado, ¿eh? Hay negacionistas de Pelayo, negacionistas de la Covadonga, negacionistas de la invasión, eso también es muy interesante. Olagüe tiene Sí, y eso ha calado mucho en el andalucismo, en Almuzara están trabajando mucho en el andalucismo. Yo entiendo que es el nacionalismo tapado ahora mismo y realmente está produciendo ideas muy curiosas, muy interesantes, además también con respecto al nacimiento de Castilla y tal. Luego me fui a la batalla de Simancas, 939, esa batalla. Es un órdago que lanza Abderramán III, ya sabéis, el constructor de la mezquita de Córdoba, que era realmente un hombre megalómano. Esa mezquita, solo verla, es absolutamente espectacular, la tercera más grande de España. En aquella época Córdoba pues tenía 450.000 habitantes, era posiblemente la ciudad más esplendorosa de Europa, no sé si del mundo, pero vamos, de Europa. Y bueno, este fue un órdago, la gente lo visualiza menos como gran batalla, pues sí que fue un momento. Él habla de la batalla la campaña del poder supremo, según las fuentes árabes, organizó un ejército que pudo llegar a tener 100.000 hombres, no serían tantos, por supuesto, pero unos cuantos serían. Y bueno, ahí podría haberse revertido el proceso, quiero decir, de haber caído el reino de León. Entonces, bueno, pues podría haber cambiado las cosas. Y luego me fui ya en Berenguela, era ya la batalla clásica que todos conocemos, esta de Arnábar de Tolosa, esa es una fecha que no se puede olvidar, 1-2-1-2, y es ese momento en el que de alguna manera, ya estamos en el siglo XIII,
bueno, pues aquello que llamamos Reconquista, pues ya sabemos cómo va a terminar. En términos futbolísticos ya el partido está ganado, van a vencer los cristianos. Y bueno, me interesaba saber qué ocurrió. Ya sabes que a partir de ese momento ya va a caer Córdoba. Córdoba es el auténtico hito de la Reconquista, era mucho más que Granada. Córdoba era la capital del antiguo califato. Va a caer el reino de Jaén y el reino de Sevilla, ¿vale? Y bueno, quería un poco en ese entorno centrar mi novela. Y bueno, sí que me buscaba yo por la línea que he mantenido, buscaba personajes que sonaran, que fueran conocidos, pero no tanto, ¿no? Es decir, Pelayo suena, pero no sabemos muy bien qué es lo que hizo o no hizo. Igual Fernán González en Toros y Mancas, bueno, podía haber cogido Ramiro II de Ramiro III y bueno, voy a coger este. También me interesaba saber cómo arranca, qué tiene Castilla, que hace que se va a convertir en la locomotora que más tarde va a hacer España, ¿no? Antes se habla mucho de los godos, no sé qué, de Castilla. Aquí tenéis mucha noción de los castellanos, que es correcta, y justamente esto arranca aquí con Berenguela, ¿no? Lo que es ese sesgo castellanista que va a tener, que se va a inculcar en aquello que más tarde va a ser España. Y bueno, y es verdad que ahí había dos personajes muy conocidos, que eran Alfonso VIII, que es el vencedor de la batalla de las Navas de Tolosa, y bueno, se conocía mucho, ya sabéis, la carga de los tres reyes, en Despeñaperros, esta batalla, y bueno, tampoco me apetecía, estaba muy visto el personaje, y luego está Fernando el Santo, que ya sabéis que va a ser va a tomar Córdoba, va a tomar el reino de Jaén y el reino de Sevilla. Y yo no encontraba, estaba buscando un personaje, ¿no? Y hablando con mi editora, le decía los problemas que yo tenía con Berenice, y me dice, ¿y por qué no te fijas en Berenguela? Y yo digo, ¿Berenguela qué interés tiene Berenguela? Yo sabía lo que se sabe de ella, una mujer que abdica en su hijo, dura, o sea, ni siquiera reina, claro, ni siquiera un día, unas horas, ¿no? Pero bueno, me dije, bueno, pues ¿por qué no? Dice, voy a tener un personaje, pero lo curioso es que yo pensaba que iba a ser un personaje secundario, una mujer frustrada, realmente la veía, no sé, pero digo, a mí me vale, y finalmente digo, pues me va a dar, y pensaba que iba a ser un punto de vista para contar pues, todo este entorno de las Navas de Tolosa y un poco, y un punto de vista original, ¿no? Me cambiaba, había trabajado con Don Maromos como protagonista y dice, bueno, una mujer. Pero claro, lo que fue para mí la sorpresa, y yo fui el primero que no, digo, me encontré, y claro, yo pensaba que iba a ser una víctima, una especie de Juana Locavis, Juana de Castilla, perdona. Y me encontré con, ¿no? O sea, pues un animal político, una mala bestia, o sea, una mujer tremenda, una mujer diplomática extraordinaria y una mujer de estado de los pies a la cabeza, y de una pieza, o sea, un personaje con un carácter del demonio y una importancia absoluta, un protagonismo absoluto en una cosa, un tema que yo no conocía muy bien, que era la unión entre el reino de León y el reino de Castilla, entonces, ¿no? Y bueno, tan importante, o sea, me fascinó, digamos que me cambió, pasé de mirar a Despeñaperros, el tema de la batalla se convirtió en menor, y pasé a mirar pues a esta unión entre León y Castilla, que es, cuyo principal protagonista, realmente la persona que se metió entre ceja y ceja la unión, es Berenguela, ¿no? Me acaba de hacer una pregunta, ¿no? Porque mi pregunta era, ¿reconquista sí, reconquista no? Que ahora estamos con estos debates, Sí, pero ya lo has dicho claramente. A mí me parece un término adecuado, ¿vale? Nos guste más o menos, es decir, es un proyecto que existe, luego será un proyecto mítico, o sea, que si se habrían hecho una idea, realmente existió, ellos, o sea, tenían una noción de una unidad previa, de ese reino de los godos, que tú lo conoces bien por tus novelas, y hay un proyecto político, existe. O sea, que si la gente, este proyecto, dice, echar a esta gente, por las razones que sea, es un proyecto que no es, evidentemente, hay momentos oscilas, hay momentos que se abandona, momentos que se retrocede, hay momentos, hay todo tipo de alianza, por supuesto, pero hay un proyecto continuado, ¿no? Entonces, y yo entiendo que es, que es idiosincrásico de lo que va a ser España, y lo que diferencia la historia de este país con respecto al de otros, al de Europa en concreto. Vamos, yo entiendo que es un término bastante válido. Yo siempre digo que hay un detalle cuando el reino de Asturias
traspasa lo que es la cordillera cantábrica, todas las diócesis son las mismas diócesis que tenían los godos. Sí. Y por ejemplo, Fernán González en Burgos, claro, Burgos empieza a ser la capital de Castilla, ¿no? Castilla condado, Castilla reino, pero Burgos no tiene obispado, porque no es diócesis. En cambio, la diócesis es una ciudad muy pequeñita, que es Clunia, que es una ciudad romana, que vive muy poca gente, pero sigue teniendo su obispado, porque es que era el obispado visigodo. Estaba allí, ¿no? Y durante años el obispo de Clunia vive en Burgos, porque Burgos es muy grande y es donde está todo el mundo, pero realmente la diócesis está en una ciudad pequeñita hasta que le piden al Papa, pues creo que es en el siglo XI, le piden al Papa que les permita modificar ya la diócesis y pasarla a Burgos, porque Burgos ya es la capital, ¿no? Sí, no, efectivamente ese sustrato existía y existe ese proyecto. Luego hay que entender, es verdad que dice el reino de Asturias, reino de León, hay una continuidad, o sea, realmente el reino de León es la prolongación del reino de Asturias. Tendríamos que hablar del reino astur-leonés, lo único que pasa es que baja la capital a León, ¿vale? Y el nacimiento de Castilla es como un proceso exitoso, es una escisión del reino de astur-leonés, decirlo así, y luego justamente en este momento hay un momento de... O sea, ya cuando llega Berenguela, ellos dos sabían, los dos reinos, había estado durante pues, Fernando I, Alfonso VI, Urraca y Alfonso VII unidos, ¿vale? Entonces había esa sensación de unidad, que luego se habían separado después de la muerte de Alfonso VII, pero como que en algún momento estaba en el aire que se iban a volver a unir, ¿no? Y la cuestión era quién iba a comerse a quién, si la madre, que es el reino de León, o la hija, que es el reino de Castilla, ¿no? Si la madre se iba a coger a la hija o la hija se iba a comer a la madre. Y en este momento es donde se decide el sesgo castellanista que va a tener la Unión a partir de ese momento, pues en buena medida es por culpa de esta mujer. Y Berenguela, que has dicho tú, yo no la conocía hasta que he leído la novela y me parece un personaje potentísimo, y Berenguela además tiene un papel relevante en todo lo que es la política de este momento crucial, ¿no? Sí. No, digamos que claro, ella, claro, la historiografía tradicional tiende a verla como una mujer resignada cristiana que sencillamente se da cuenta de que el varón es quien debe de reinar y le traslada la corona a su hijo Fernando, y a partir de ahí sale la historia, ¿no? Pero en la realidad la corriente historiográfica más reciente, sobre todo Salvador Martínez, yo a quien sigo, tiene un pedazo de obra, unas 1700 páginas sobre Berenguera y su época, y él defiende la tesis que yo defiendo también, que Berenguera correina junto con su hijo Fernando, que son 30 años en Castilla, y luego en Reón durante 16. Y no solo es que correine, es que toda esa unión, o sea, parte de su labor, ¿no? Entonces, bueno, la historia es complicada, pero yo creo que, vamos a ver, yo no tengo miedo, después vamos a explicar un poquito quién es, para que, es que si no, no se entiende la importancia que tiene, ¿no? Pero digamos que ella se va a casar, o sea, antes de la batalla de las Navas de Tolosa hay una previa, que es la batalla de Arcos en el 1195, ¿vale? Esa batalla la pierde Castilla, la pierde de una muy mala manera. Alfonso VIII tiene que salir con una veintena de hombres, es un desastre absoluto en el que pudo cambiar una vez más la historia, que pasa del Imperio Almohade, que eran quienes había el Imperio Almohade, y 5 reinos cristianos, ¿vale? Él no lo puede aprovechar, ¿por qué? Pues porque tiene problemas en la retaguardia y o sea, podría haber caído, estuvieron asediando Toledo, y podría haber caído una vez más pues, el reino de Castilla, etcétera, ¿vale? Y Alfonso VIII, que es el rey de Castilla, tiene problemas con Alfonso IX, que es el rey de León. Son primos, sus padres son hermanos, pero pese a ello están siempre en guerra. Y en ese momento Alfonso IX pues, tiene esa capacidad de hacerle mucho daño, que el otro en el sur ha sido un desastre absoluto y eso. Y entonces se va a ver obligado Alfonso VIII a darle un poco la joya a la corona, que es Berenguela, su hija, ¿vale? La primogénita. Es verdad que luego hay otro varón, con lo cual normalmente el varón va a reinar, pero todo el mundo sabe que Fernando, se llama, puede morir, como va a morir, efectivamente, ¿no? Con lo cual es un gran triunfo para Alfonso IX. Entonces, Berenguela entra a la historia así, en primer lugar, eso. Previamente hay que saber que ella había... como hay un tratado que se llama el Tratado de Sagún entre León y Castilla, según el cual si uno de los dos moría sin heredero varón, el otro podía reclamar esa corona, ¿vale? Y entonces, como Alfonso VIII solo nacían hijas, entonces empezó a decir, bueno, pero tenían una espada de Damocles,
Con lo cual, los letrados de la época, los abogados, ya sabéis cómo son, pues empiezan a argumentar que, coño, que en aquel tratado se habla de filius, pero que como es latín, que puede incluir también a las mujeres y tal. Evidentemente, los de León no están para nada de acuerdo. Efectivamente, ¿no? dime. Eso es muy actual también. Sí, sí, eso siempre se ha hecho así, ¿no? Pero están en esa y entonces dice, bueno, pues como tengo una hija, y entonces, previendo que pudiera haber algún problema, como va a haber, dice, su primogénita la va a criar como heredera, que esto es muy importante, porque antes hemos mencionado a Juana de Castilla. Uno de los problemas que tuvo Juana de Castilla es que no fue criada para gobernar, ¿vale? Entonces, Berenguera va a ser, evidentemente, muy lista la tía, pero va a tener una buena educación, que también es importante, ¿eh? En ese momento hay que decir, la corte de Castilla es una corte muy culta, ¿eh? Por una parte, Berenguera es nieta de Leonor de Aquitania. Quiero decir, quizás la mujer, la reina más poderosa y más influyente de la Edad Media. Su madre es Leonor de Plantagenet, que es quien se casa con Alfonso VIII, y por ahí va a entrar toda la cultura occitana, de los trovadores, en el momento dorado. O sea, que esa cultura está en la corte, y luego, por proximidad con el mundo árabe, pues ya sabéis que cuando se traduce Aristóteles en el siglo XIII, un poquito más adelante, vía la escuela de traductores, el nivel cultural de todo el continente va a subir 3 metros, con lo cual había intelectuales que venían tan solo a este tipo de la corte, pues, o sea, a estudiar lo que se sabía. Bien, eso es otro sustrato importante, y luego Alfonso VIII, por estas cuestiones, la va a criar como heredera, y va a conseguir que las cortes de la época, las curias extraordinarias, durante 2 veces la juran heredera, ¿vale? Que creo que es otra cosa importante, porque ella tiene conciencia de su valor y tiene esa lealtad jurada. Ese juramento va a ser importante más adelante, ¿no? Entonces, llegado ese momento, interviene otro factor. Estamos en el siglo XIII, quizás el siglo más donde Roma tiene más poder, ¿vale? Y los papas deshacían, los matrimonios estos por consanguinidad los deshacían, pero los anulaban a punta pala. Entonces Inocencio III va a aparecer y dice, no, estos señores no se pueden casar, hay una consanguinidad clara, y va a anular el matrimonio. Entonces esto se hacía mucho en la época, y luego había el manual de estilo de la época, es decir, el papa te jodía un poco, pero no demasiado. Quiere decirse que los hijos los acaban legitimando. ¿Vale? Pero no agua, ¿no? Efectivamente. Y de hecho lo anula casi de inmediato el matrimonio, pero ellos se mantienen en rebeldía, que también era el manual de historia de estilo de la época, durante prácticamente 7 años. ¿Por qué? Hasta que nace el varón, ¿vale? El varón va a ser el futuro Fernando el Santo. Bien. Entonces, ya una vez ya hay otros 3 niños y tal, bueno, con 5 hijos, Berenguela se tiene que volver a Castilla, ¿vale? Y ese es el momento más negro de la historia de Berenguela, porque digamos que a Alfonso IX de León no le habían anulado solo este matrimonio, sino que el Papa le había anulado otro matrimonio anterior, con Teresa de Portugal, del cual habían salido otros 3 hijos, 2 niñas y un Fernando que vamos a llamar el portugués, para diferenciar de los otros 2 Fernandos, el futuro santo y el hermano de Berenguela. Vale. Y entonces, en ese momento, digamos que Alfonso IX, como no tenía una querencia por Castilla para nada, él le llamaban el gallego, había crecido en Galicia y le tiraba mucho más la rama portuguesa, y a los castellanos consideraba más bien enemigos. Como el Papa había legitimado a su hijo Fernando el portugués, él apuesta por él, va a empezar a aparecer en los documentos y va a ser su heredero, ¿no? Y ese es el momento más negro de la historia de Berenguela, porque claro, se encuentra no solo con eso, sino que encima le envía a su hijo Fernando, se lo envía con ella a Castilla, pero se lo envía casi con desprecio, es decir, mira, toma, este no me interesa, yo ya tengo mi heredero, ¿vale? Y entonces Berenguela se encuentra, durante 7 años fue reina de León, más buena reina, quiero decir, los documentos, parece que es un matrimonio bien avenido, cumplió muy bien, y se encuentra de repente totalmente fuera de juego, ¿no? Y ahí interviene, antes hemos dicho que Berenguela, ella es brillante, quiero decir, tiene una inteligencia natural, por supuesto, no basta, ya hemos dicho que tiene una educación en un contexto, y tiene también la preparación, pues como Leonor ahora, que la van preparando, es importante esa conciencia de que en algún momento puedes gobernar, ¿no? Y ahí le falta un factor, lo que suelen tener los triunfadores, también le falta la suerte, ¿vale? Y entonces va a tener el primer golpe de suerte, es que a Alfonso IX se le va a morir el Fernando el portugués, ¿vale? Con lo cual Fernando el Santo
entra en escena. Segundo golpe de suerte es que le ha enviado a Fernando el Santo, ¿no? Lo ha tenido con ella, y esto es curioso porque en la época los reyes, cuando tenía un hijo, no lo enviaba internado, pero se lo dejaba a unos tutores, una familia de amigos de nobles, y el niño ya volvía pues, cuando tuviera 14 o 15 años, supiera razonar y pudieras hablar con él como una persona civilizada, ¿no? Hasta ese momento se olvidaba. Pero Berenguera no, es una cosa curiosa. No se sabe muy bien si porque Fernando era enfermizo, yo no sé si la tradición, esta Plantagenet tenían... Pero bueno, el caso es que ella va a criar a ese hijo, ¿eh? Es decir, lo va a criar, personalmente se va a ocupar de su educación, ¿eh? Ya digo que yo siempre digo que ella es un fruto de la buena educación que da Alfonso VIII, que consigue inculcarle ese sentido de Estado, y Fernando el Santo va a ser un fruto de la buena educación que le va a dar Berenguer. Vale, entonces, en este momento ya tiene a Fernando, y sobre todo es muy importante, le ha podido hacer a su imagen y semejanza, ya súper castellanista, ¿vale? Y evidentemente ese Fernando de haber crecido en la corte leonesa, que en aquella época es una corte itinerante, ¿eh? No era San Isidoro, no era León capital, sino que iba por todas partes, bueno, había tenido una sensibilidad muy diferente de la que tuvo estando en Castilla, ¿no? Y en ese momento ya llega bueno, la batalla, la famosa batalla de Arnaldo de Tolosa, ya sabéis, ahí empieza a morir hasta el apuntador, ¿no? En primer lugar, justo antes se muere Fernando en el mando de Berenguera, ese era el heredero. El propio, Alfonso, esto fue como un año antes de la batalla de Arnaldo de Tolosa, Alfonso VIII estaba destrozado, era su heredero, y luego después de claro, estas batallas hay que saberse que cuando se montan, movilizas a la gente, muchos miles de hombres que no pueden estar en los campos, ¿vale? Con lo cual, después de una de estas batallas, aunque ganases, al año siguiente era tremendo, porque había una hambruna, y es lo que ocurría. Hay un contexto muy dramático, ahí empieza a morir un montón de gente. El propio Alfonso VIII va a morir un año después de esta batalla, que es su gran triunfo, el gran triunfo de su vida. A los meses se muere su mujer, Leonor Plantagenet, que tendría que haber sido la regente. Hay un hijo, perdón, hay otro, uno muy pequeñito, Enrique el Chico, ¿vale? Hermano pequeño de Berenguera y Fernando. Le corresponde reinar, pero es un menor, entonces la regente va a ser primero la madre de Berenguera, Leonor Plantagenet, se muere, ¿vale? Y le va a tocar a Berenguera, va a ser regente, ¿vale? Pero ahí aparece una familia muy importante, que son los Lara. Los Lara es una familia, han mandado todo, la familia más importante en Castilla, y además Álvaro Núñez de Lara, el jefe de la familia, es un héroe de Arnaldo de Tolosa. Es el alférez real de Alfonso VIII y tiene un prestigio salvaje. Entonces va a conseguir, dice, esta mujer no puede gobernar Castilla, ¿no? Nosotros tenemos el poder, tenemos los apoyos, va a intrigar y efectivamente va a conseguir los apoyos para que Berenguera se vea obligada a entregarle a su hermano, ¿vale? Y entonces ese es otro momento negro de la historia de Berenguera, ¿no? ¿Qué me he saltado? Digo, hostia. Claro, previamente, perdona, en el 2017, después de las Navas de Tolosa, claro. Uy, ya me he hecho ¿dónde? Ibas por los lados. Iba por los lados, pero eso es cuando ya ha muerto, es que... vamos bien, perfecto, no, iba todo en caída, no, estamos con los Lara, efectivamente, los Lara se van a quedar con el chaval, quien controla el reino, y ahí segundo golpe de suerte de Berenguera, porque bueno, en ese momento a ella la tienen arrinconada, le van a decir, ellas incluso la expulsan del reino, ella se va a quedar en un castillo ahí junto a Autillo, junto a Palencia, es una familia amiga, pero la tienen prácticamente asediada, y entonces el segundo golpe de suerte que va a tener, y es que ese hijo, ese Enrique pequeño, ¿vale?, se va a morir. Según las crónicas, de una manera idiota. Hay unos niños que están jugando en el Palacio Episcopal de Palencia, le pegan unas pedradas a la teja y se cae una teja en la cabeza. Si vais a las huelgas, ahí veis que está la trepanación, está el cráneo de Enrique y efectivamente algo le cayó en la cabeza. Otra cosa es que sea una teja, que fuera así, pero algo le cayó. Tello Tellez, que era quien tenía el Palacio Episcopal suyo, era muy amigo de Berenguera, por decirlo así. Entonces, la leyenda negra de Berenguera quiere que eso, que fue providencial para ella, ¿vale?, que ella tuviera
una responsabilidad que, bueno, nadie lo sabe, es una cosa, pero bueno, por ejemplo, en León, que sí que son muy antiberenguelistas, suelen resaltar esta circunstancia, ¿no? El caso es que en ese momento, habiendo muerto Enrique, de repente ella, como primogénita, pasa otra vez a la primera plana, ¿no? Sucesoria. Y ahí es el gran momento de Berenguela, el momento este de la abdicación, que efectivamente aquí es cuando llega, y es que los Lara, cuando se muere Enrique, van a mantenerlo eso en secreto durante un tiempo, porque claro, quien controla al rey, es decir, de repente no teniendo el rey, ellos pierden todo el poder, ¿vale? Y Berenguela va a empezar a hacer sus primeros, son 3 o 4 movimientos, pero que son muy brillantes. Lo que pasa es que tengo que meterlo todo en contexto para entenderlo, y lo primero es que, como temía por la vida a su hijo Fernando el Santo se lo ha enviado a su hermano, a su padre, Alfonso IX, que está en Toro, ¿vale? Entonces, sin decir lo que ha sucedido, es decir, que se ha muerto Enrique, le pide que le envíe de vuelta al niño. Alfonso IX lo va a hacer. Alfonso IX en esta historia siempre está un paso por detrás y Berenguela siempre está un paso por delante. Bien, recibe al niño, al futuro Fernando el Santo. Vale. Y entonces ahí los Lara quieren organizar una batalla campal, porque en esa batalla campal, si pierde Berenguela, pues le puede caer una teja a la cabeza, estas cosas, y se puede resolver el asunto. Bien, Berenguela lo primero que hace no, lo regatea, ¿vale? No da esa batalla, se va hacia el sur, donde empieza, porque en toda esa época había habido un conflicto entre berengueristas y laristas, ¿vale? Y entonces ella va hacia el sur, va a Segovia, tiene bastantes partidarios y les dice: oye, aquí estoy yo, acordaos que me habéis jurado heredera 2 veces, ¿vale? Y entonces la gente dice: no entres, los segovianos dicen que estamos discutiendo si está el Tratado de Sagún, es decir, por una parte, si el rey le corresponde la corona a Alfonso IX, tu ex marido, ¿vale?, o a ti. Entonces, mientras que están debatiendo esas cosas en todas las ciudades castellanas, ella se va a Valladolid, que es una ciudad muy afín a ella, y convoca a todas esas autoridades que la han jurado 2 veces heredera. Bastantes llegan, ¿no? Y en ese momento lo que ha pasado en la historia es donde ella le dice que no es, ya digo, no es una resignación, sino que es una argucia. Es decir, le dice a los castellanos, dice: bueno, ¿queréis un rey varón? Dice, se da cuenta de que, según el Tratado de Sagún, el no ser varón es un problema, y dice: vale, yo os voy a dar un rey varón. Dice: aquí lo tenéis, es un varón, un rey es mi hijo, ¿vale? Es castellano y es mayor de edad, es Fernando el Santo. Y fuerza los hechos, ¿no? Y en ese momento llega Alfonso IX y dice: oye, que aquí está el Tratado de Sagún, pero se encuentra ante los hechos consumados, ¿vale? Los castellanos ya tal, hay una pequeña guerra, Alfonso IX le apoyan los de Lara, pero no tiene la fuerza suficiente para imponerse y se vuelve a León, un poco con el rabo entre las piernas. Entonces, claro, la importancia de este hecho es que ahí Berenguera acaba de torcer la historia, ¿vale? Antes os hablaba del sesgo castellanista, es que, claro, Alfonso IX, siendo muchísimo más leonesista, digamos que si él llega a ser coronado rey de Castilla, pues como según el Tratado de Sagún era absolutamente legítimo y era absolutamente si la unión se llega a hacer en su persona, ¿vale?, entonces, en vez del reino de Castilla y León, como ha sido después, estaríamos hablando del reino de León y Castilla. Ya sabéis que la segunda parte se suele olvidar. Cuando llegue el momento de la corona de Castilla, que fue, pues habría sido posiblemente la corona de León, ¿vale? Con lo cual, estaríamos hablando de los leoneses, o sea, los que invaden las Canarias serían los leoneses y no los castellanos. Es decir, las implicaciones de todo aquello habría sido totalmente muy importantes, ¿vale? Y esta mujer es la primera vez que tuerce la historia. Pero ahí no para sus intervenciones, sino que a partir de ese momento ya ha conseguido que su hijo sea rey de Castilla, ¿vale? Evidentemente Alfonso IX está muy cabreado y dice: esto no, me la han jugado, este hijo, claro, que evidentemente es un hijo diferente de si lo hubiese tenido con él, ya le ha hecho la argucia, se la ha llevado sin explicarle lo que iba a hacer, etcétera, etcétera, y va a decir, dice: bueno, desde luego en León no va a reinar, dice, van a reinar mis 2 hijas. Aquellas, ¿os acordáis? Había dicho que cuando tuvo el matrimonio previo con Teresa de Portugal, tenía un Fernando que se murió y otras 2 hijas, Sancha y Dulce, que van a ser importantes en la historia, ¿vale? Y ahí otra vez se ve el carácter de Berenguera. Esto no es la novela, pero lo cuento, que es que evidentemente, si esas mujeres se casan y tienen un hijo, es un problema para el hijo, para Fernando el Santo. Entonces Berenguela se las apaña para defender sus derechos sucesorios, ¿no? Entonces,
hay pocos, esta gente necesita buenos partidos, son pocos. Entonces hay, por ejemplo, uno que se llama Juan de Brienne, que es rey de Jerusalén, y entonces Alfonso IX consigue pactar un matrimonio pues, con una de sus hijas, con Sancha. Y este hombre va camino de León para casarse. Berenguera le invita a pararse en Toledo, ¿vale? Y él acaba casado con la hija de Berenguera. Es decir, ha bloqueado a la tía defendiendo pues, una leona los derechos sucesorios de su hijo. Una acción. Hay otro que se llama está Jaime de Aragón, otro buen partido, no hay tantos, ¿eh? Y Berenguera consigue que se case con su hermana, ¿vale? Entonces, continuamente está la tía defendiendo estos derechos, ¿vale? Y llega un momento que ya Alfonso IX, ya desesperado, bueno, ya se muere, ya sale y deja en su testamento, blanco sobre negro, que sus sucesoras son Sancha y Dulce, y no habla de Fernando el Santo, en ningún momento. Pero llega Berenguera y dice, no, el sucesor es mi hijo Fernando. Entonces va a hacer exactamente lo mismo que hizo Alfonso IX en otro sentido, es decir, Berenguera va a invadir León. Alfonso IX invadió Castilla, quiso reclamar la corona según el Tratado de Sagún, con toda legitimidad, no le salió, se tuvo que volver. Berenguera va a invadir León y le va a salir. Dice, ¿por qué? Pues entre otras cosas, Alfonso IX tenía una muy mala relación con Roma. Le habían anulado matrimonios, la habían excomulgado 3 veces, porque de vez en cuando se aliaba con los almohades, y eso era, y él pasaba, bueno, le habían puesto el reino de entredicho, que eso sí que era complicado, porque de alguna manera incitaban a la desobediencia civil, ¿vale? Y digamos que él pasaba, y en cambio Berenguera sí va a cultivar esa relación, ¿vale? Y llegado este momento, cuando va a invadir León para reclamar los derechos de sucesión, la corona de León para su hijo, va a tener apoyo en masa de todo el clero leonés, ¿vale? Porque claro, el tema de que habían puesto el reino entredicho, porque Alfonso IX se había puesto en una posición muy delicada. Y entonces, con ese apoyo, y luego sus armas, y evidentemente hay un conato de guerra civil, como suele ocurrir en estos momentos de crisis sucesorio, ella, digamos que enfrente tiene las infantas portuguesas Sancha y Dulce, que van a ser apoyadas por el reino de Portugal, las apoya, Galicia, o sea, toda zona, Zamora, toda zona un poco occidental. Ella tiene el apoyo del clero, el apoyo oriental, y sobre todo las armas castellanas, ¿no? Y hay un momento que se va a reunir, es otro momento brillante de Berenguera, se va a reunir con Teresa de Portugal, la otra exmujer de Alfonso IX, se va a reunir ahí cerca en lo que es hoy es Valencia Don Juan, y es un momento que se suele estudiar desde el punto de vista de los estudios de género, ¿no? Como ejemplo de diplomacia femenina, por dando por hecho que a lo mejor dos varones en ese momento se habrían sacado las espadas y habrían acabado leches. Pero bueno, el hecho es que tampoco fue, a ver, solidaridad no había ninguna, ¿eh? O sea, Berenguera se sentó con Teresa y dijo, mira, Teresa, guapa, dice, tú tienes esto, yo tengo esto, más. Si nos ponemos, la cosa va a ir mal, te voy a crujir y puedes perder, puedes perder la vida, etc. Y evidentemente Teresa había sido una persona, era inteligente, ya que va a Occidente, dice, coge la pasta, le ofrece unas rentas vitalicias para sus 2 hijas, que Teresa acepta a cambio de la renuncia de los derechos, a los derechos sucesorios. Y entonces ocurre esto, Fernando el Santo va a ser rey también de León, la unión se va a dar en su figura, y muy importante es que Berenguera con eso no le basta, sino que lo siguiente que va a hacer va a destruir todos los documentos en los que aparecen estas 2 mujeres, Sancha y Dulce, no queda nada, creo que hay una única, vamos, pero no le basta ya con, bueno, muy importante también, esto lo he buscado, no aparece en ninguna parte, el testamento de Alfonso IX no existe, y yo os garantizo que lo ha destruido Berenguera. Y luego, por si fuera poco, digamos que ya es muy consciente que no basta con ganar, hay que contar que has ganado, ¿vale? Y ella, en el sepulcro de Leonor de Aquitania, si lo echáis un vistazo, veréis que se representa a sí mismo con un libro, es decir, era una persona culta. Y es verdad que Berenguera también era una persona muy culta, y tiene una conciencia de importancia de la letra escrita, ¿no? Y los 2 crónicas de la época más importantes, que son el de Lucas de Tuy y el de Jiménez de Rada, Rodrigo Jiménez de Rada, el arzobispo de Toledo, ¿vale? Ella va a contar todo esto. La primera, Lucas de Tuy, pues entiende que es una crónica demasiado lenesista, que bueno, habiéndolo encargado Berenguera, pues a lo mejor sugiere que Fernando está muy apegado a las faldas de su madre, pues poca cosita, pero no le gusta, va a encargar otra que ya es extremadamente castellanista,
que es la de Rodrigo Jiménez de Rada. Y entonces, la importancia de esta crónica es absoluta, porque estas dos crónicas realmente van a entrar en vena en la primera crónica general en tiempos de Alfonso X, el sabio, ¿vale? Que es el relato, es el arranque del relato nacional español, ¿vale? Que va a tener este sesgo castellanista que le inyecta ella a través de sus amanuenses, por decirlo así, ¿no? Y esta intervención suya y este sesgo castellanista que va a mantener a partir de ese momento España, pues tiene mucho, o sea, que ver con esta mujer, ¿no? Y por eso mis intervenciones, que al principio la gente me mira y dice, hostia, ¿qué va? Digo, yo digo que por activos políticos que después de Isabel la Católica, la reina de España más importante, aunque solo reinara sobre el papel un día, es precisamente Berenguera, ¿no? Porque las demás que tenemos está, bueno, Urraca de León, que es la primera reina medieval europea, es interesante, pero bueno, bastante tuvo con mantenerse. Juana de Castilla, la víctima. Isabel II se lo pasaría muy bien, la reina licenciosa y toda esta cosa, ¿no? Digo, pero tampoco tiene activos políticos y ella tiene unos activos bastante serios, ¿no? Y bueno, ya digo que para mí fue una sorpresa. Bueno, es verdad que luego, mientras que Fernando está reconquistando Andalucía, quien le envía a los hombres ir a pastar a ella, ¿no? O sea, ya que estaba gobernando Castilla y León. Entonces era una mujer que no le gustaba aparecer en la foto, pero gustaba el poder ejecutivo y tuvo un poder ejecutivo muy importante. Y para mí, yo fui el primer sorprendido, ¿eh? Cuando me metí con el personaje, yo no me daba cuenta de la importancia que tenía esta mujer en la historia de España, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que sobre el papel, como reina un único día, pues no, la historia pasa muy naturalmente de su padre, Alfonso VIII, vencedor de la batalla naval de Tolosa, a su hijo Fernando el Santo. Bueno, y perdón por la parrafada, pero es que es muy, para entender la importancia que tiene, hay como que es un contexto poco conocido y esos los matices. Cuando digo que es brillante, que es una persona realmente es avispada, es diplomática, es fina, y te das cuenta, ¿no? Como, digamos que le roba, o sea, Juan el Lavanal dice que Fernando el Santo es el rey más importante de España, pues hay que decir que es de Jaén, ¿no? Con lo cual introduce todo, que Andalucía, prácticamente todo, a lo que más tarde es en España. Es verdad que queda luego Granada, pero hay que insistir, el tema de Granada es ya un tema residual, es un reino vasallo, va a caer tarde o temprano, va a tardar 2 siglos, sí, pero no es importante. Bueno, claro, si uno imagina eso juntados a Alfonso IX, tampoco era un Mindundi. Alfonso IX funda Salamanca, las primeras cortes están reconocidas por la UNESCO, las de 1188, 1188, es él quien las convoca, reconquista Mérida, Cáceres y Badajoz, quiero decir que ya es bastante, y aún así ella consigue, como ella le va a robar la tostada totalmente, lo va a expulsar prácticamente de la historia. O sea, no tenía ni placa en Salamanca, Alfonso IX, ¿no? Claro, como es Berenguera quien cuenta la historia de alguna manera, y pues uno imagina, aparte de todo lo que he dicho, el tema del Reino de León, que seríamos leoneses, etcétera, etcétera, si tú imaginas los activos de Fernando el Santo, si eso lo llega a hacer, porque claro, siendo él, imaginemos por ejemplo que el Papa no le anula el matrimonio y con Berenguera a su lado, la historia habría sido otra. Si esa reconquista podría haberse, o sea, quiero decir que habría sido, o sea, es increíble todo lo que pudo ser este hombre y lo que no fue, ¿no? Porque tiene la mala suerte de que se cruza con esta mujer. Yo siempre digo, esto es un poco, ¿os acordáis de esa película de los años 90, de la Guerra de los Roses, con Michael Douglas y bueno, pues es un poco como eso, es una guerra así, sin cuartel a cara de perro entre un matrimonio que en principio encima estaban bien, hasta que el Papa los separó, es que se llevaban bien, esos 7 años funcionaban muy bien. Y nada, y Alfonso IX pues tiene la mala suerte de toparse con esta mujer, que es que se la juega una tras otra y, como digo, lo expulsa de la historia. Yo tengo un par de preguntitas más, pero como empezamos sí, tarde, por favor, sí, he tenido que explicarlo un poco, pero ya con esto cortamos. Si quería hacer una pregunta, sí, por favor. Sí, yo quería saber si después de esta trilogía has entendido más este país en el que se da el proceso. Pues mira, pues sí. Yo, o sea, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, dentro de los movimientos identitarios, yo el lenesismo no lo entendía. Y cuando he escrito esta novela, dice, ahora entiendo, dice, la sensación de agravio que tiene, es verdad que a partir de ese momento empieza el declive del reino, claramente, ¿no? Por ejemplo,
Esas son unas cosas que entendía. El siglo X, pues Castilla tampoco entendía, dice, Castilla llega al final, dice, Castilla no es nada, si están ya, si hay otros reinos alrededor, ¿y qué tiene Castilla? Pues lo que tenía era una tierra de frontera, pues un poco como Estados Unidos más tarde, que tenía ese reclamo, no siendo mucho, dice, ya sabes que cada verano eran las aceifas significaba que te venía, bueno, de la tercera o quien fuera, cuando llegaba el buen tiempo, te llegaba la ceifa, la campaña veraniega, y los cristianos se metían en el castillo. Para eso estaban los castillos, todos arriba, y cuando pasaba la ceifa, salías y reconstruías. Era un puto coñazo, ¿eh? O sea, tenía que estar. Entonces, pero claro, era peligroso. Pero que tenías tierra y tenías más libertad que en otros sitios. Es verdad que León pues, era más, más formalistas, en Castilla tenías esa tradición, bueno, los jueces sentaban la justicia impartida de una manera pues, más ágil, más americano, más pues las fazañas estas de manera verbal y tal. Entonces, bueno, en definitiva, eso era un buen reclamo y es lo que hizo, o sea, empezar a venir mucha gente que bajaba las montañas, sí, pero también mucha gente del sur. O sea, que sí, el elemento mozárabe es súper importante en la eclosión de Castilla, que se habla menos de él. También, pues, normalmente son los mozárabes los que tienen mucho más conciencia cultural del pasado. Y bueno, pues eso yo no lo acababa de entender y, por ejemplo, también lo entendía. En fin, en cada uno de los momentos entiendes cosas de cómo se ha ido articulando el país, ¿no? Entonces, falta la otra parte, que es la corona de Aragón. Es verdad que yo, hablando de godos, mi madre es asturleonesa, porque nace en Sama, y mi padre es castellano, ¿no? Entonces, yo he tirado por donde me tira, pero bueno, luego la unión de la corona de Castilla con la corona de Aragón ya se conoce más, y sabemos todos los problemas que hubo, y esta unión primera, a mí, por ejemplo, me ha interesado mucho, y yo no la acababa no la entendía bien, y yo sí tengo la sensación eran periodos un poco más oscuros que sí... o sea, sí, se entiende, vamos, a base de la historia te ayuda a entender mucho el presente. Y sobre todo en estos tiempos de turbulencias identitarias absolutas, ¿no? Está claro que hay una lucha que ahí también el auge de la novela histórica, ¿no? Igual que hay una lucha por el relato político, hay una lucha por el relato histórico. ¿Vale? En estos momentos, ya no sé si son 17 las que sean relatos, cada uno, algunos de ellos contradictorios, yo creo que todos hemos pasado todos o mucha gente a interesarse por realmente cómo se ha construido el país, y estamos hemos abierto la caja de Pandora, y de hecho, para mí las últimas elecciones, el 23J, para mí no fueron derechas e izquierdas, pero sí que había una unión, o sea, una idea unitaria, tradicional de lo que es España, ¿vale? Y una idea, pues como el PNV ha hablado, de un plurinacional. Pero sí que había esas dos ideas y está claro que ha ganado, aunque sea por un voto, y entonces a mí me puede gustar más o menos, pero bueno, entonces ahora mismo estamos en todos estos, y la historia, o sea, el saber cómo hemos llegado a ser lo que somos. Antes hemos hablado de la conquista de las Canarias, también otro episodio que se conoce poco, también absolutamente crucial. De hecho, Fernando el Santo es curioso, porque se muere muy poquito después de su madre, que también es el que está muy pegado a las faldas de ella, y él tenía, su proyecto era África, ¿vale? O sea, luego se tuerce hacia América, ¿no? Quiero decir, con lo cual ahí en ese momento, si la expansión se llega a dar hacia... no lo sé, o sea, ahí continuamente ves lo que pudo ser y lo que no fue, y todo eso forma parte de... Yo creo que a mí, desde luego, y yo creo que todos los que nos gusta la historia, compartimos esa sensación de comprender mejor, ¿no? El presente a partir del pasado. Yo me acuerdo, yo estuve estudiando en Salamanca y una vez en un baño de la facultad vi una pintada que era León uno y libre. Y yo no lo entendía. Sí. Claro, yo en ese entonces no tenía ni idea. O sea, como Castilla y León, o sea, yo lo tenía claro, ¿no? Y luego es lo que has Eso, dicho por tú. ejemplo, yendo a Salamanca, bueno, es increíble, han encontrado las claras, es un artesonado que es espectacular, porque es a nivel heráldico, ¿vale? Cuenta todo lo que sucedió en el reinado de Berenguera, y resulta que es, según
son investigadores amateur que esto ha salido a la prensa en los últimos meses, ¿vale? Es una especie de diario de Berenguela que nos llega justo ahora, que se ha descubierto. Estaba tapado por debajo, por encima de otra cúpula, y es una cosa, es fascinante, porque es heráldica. Pero bueno, yo siempre digo, es como han descifrado la piedra Rosetta, solo que en versión heráldica y berenguelista, ¿no? Y eso acaba de salir ahora en Salamanca. Total, a lo que iba, que tú dices Salamanca es que era León, era el Reino de León. Y la universidad, o sea, León y Castilla estaban duplicados. Es decir, la universidad castellana era Palencia, y la universidad leonesa era Salamanca. Y cuando fui a Salamanca, aparte esta cosa muy curiosa, porque ya Berenguela fue la tenente de Salamanca, entonces es una curiosidad, pero sí que es cierto que ellos no tenían, o sea, mucha gente ya no tenía conciencia Salamanca de ser leoneses, ¿no? Algunos sí, otros no, pero está ahí, bueno, eso está, historias de Godós. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo una más, la sí, última, con lo que has no, dicho, con el tema de los relatos y los diferentes relatos. Tú que vienes de otros géneros, ¿no? Donde yo creo que no hay tanto problema. Es precisamente por eso, por lo que crees, que el novelista histórico siempre está bajo un montón de focos y todo el rato hay mucha gente que no entiende que nosotros también hacemos novela, sí. que una novela histórica por definición es ficción, sí. ¿no? Y yo creo que últimamente estamos viviendo eso demasiado a menudo, ¿no? Bueno, el género histórico, novela histórica es un oxímoron, ¿vale? Una parte tienes novela, es decir, una ficción, es decir, mentira, y por otra parte histórico, es decir, verdad. Entonces, casar esas dos cosas estamos siempre luchando y tal. Pero sí que nosotros reivindicamos, claro, los novelistas reivindicamos mucho el derecho a la ficción, como es lógico, nosotros tenemos que entretener y tal. Y el problema es que hoy en día yo creo que la gente no ve la diferencia entre esto es una novela y un ensayo, pues como el de Salvador Martínez, que es un auténtico historiador y son 1500 páginas, no sé qué. Claro, esto es divulgativo, si acaso, y en mi caso además yo meto poca ficción. Bueno, antes Alicia ha mencionado que, claro, tienes que echarle ficción, aunque sepas lo que ha sucedido, tú no sabes las emociones. O sea, cuando Berenguela se sienta con Teresa de Portugal, yo sé que salió de esa discusión, pero no sé cómo la enfocaron, qué es lo que se dijeron, eso es. Pero, por lo general, yo novelizo y invento poco, no me gusta meter personajes y tal, pero tienes todo el derecho del mundo a hacerlo. El caso es que la gente no visualiza la diferencia. Entonces, es verdad que los historiadores puro y duro les cabrea, porque dicen, bueno, es que estáis metiendo, parece que estáis, pero claro, nosotros reivindicamos, nosotros no estamos haciendo nada, nosotros estamos contando una historia, o sea, aprovechando este material para contar una historia amena, entretenida y tal, y si encima la gente aprende cosas, pues oye, tal. Y si quieren saber qué es real y qué no, pues que vayan y estudien la historia. O sea, que si no, eso no está claro, pero sí que es una de las cosas que tiene, pero vamos, yo reivindico mucho al final. Esto lo ves en el cine, o sea, que si un Ridley Scott viene, luego hará lo que sea, evidentemente Napoleón pues será una aberración histórica, me da igual, pero sabe contar una historia, está contando una historia. Como Nosotros, Gladiator. sí, Igual. efectivamente, No Gladiator, pues como Alien, como Blade Runner y tal, y eso es, pero sabe contar una historia, que quizás también unos problemas con el género histórico en España muchas veces que la gente, tú este es de los que novela, pero o sea, que tiene pulso narrativo galdosiano. Antes Daniel mencionaba Galdós como recomendación, yo soy un fan, yo soy un galdosiano, pero vamos, furibundo. Y claro, pero hay muchos que se creen que esto es, o sea, se empapuzan en historia y no se dan cuenta que hay que contar una historia, hay que narrar, hay que hacer una novela, y tiene que ser para mí esta novela tiene que fluir tanto como Historias del Cronen, igual, o sea, no puede haber una diferencia porque sea histórica, no, tienes que tener ese pulso. Pero bueno, oye, yo es que odio aburrir a la gente y me parece que nos hemos extendido, ¿sabes? Bueno, cierra, perdona, sí. Terminamos, Sí, salvo que si no hay queréis ninguna decir alguna pregunta cosa. más. Terminamos, nada, pues muchas gracias, Bueno, gracias José a vosotros Ángel. por aguantar. Cerramos el sábado con Vale. 3 presentaciones fantásticas y lo mismo que hemos dicho con las anteriores, aquí tenemos a José Ángel que ha venido con Berenguela, aprovechen que lo tenemos hoy aquí y muchas gracias a todos. Espero que os haya interesado y muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Claro, nos hemos comido, ¿no? No nos hemos comido mucho, ¿no?